El entendimiento. Empecemos por decir que Sombra había muerto. ¿Sabía Sombra que Sombra había muerto? Indudablemente. Sombra y ella fueron consocias durante años. Sombra fue su única albacea, su única amiga y la única que vistió luto por Sombra. Sombra no estaba tan terriblemente afligida por el triste suceso y el día del entierro lo solemnizó con un banquete. Sombra no borró el nombre de Sombra. La casa de comercio se conocía bajo la razón social Sombra y Sombra. Algunas veces los clientes nuevos llamaban a Sombra Sombra, pero Sombra atendía por ambos nombres, como si ella, Sombra, fuese en efecto Sombra quien había muerto. Texto de Sombra. ¿Qué máscara usaré cuando emerja de la sombra? Hablo de esa perra que en el silencio teje una trama de falso silencio para que yo me confunda de silencio y cante del modo correcto para dirigirse a los muertos. Indeciblemente caigo en esto que en mí encuentro más o menos presente cuando alguien formula mi nombre. ¿Por qué mi boca está siempre abierta? Bueno, buenos días o buenas tardes a estudiantes de grado 11. Les doy la bienvenida a la clase de literatura otra vez. Eh, la última clase que vamos a estar hablando de poetas malditos, al fin, como eran muchos de ustedes, ya que mamera. La última clase que vamos a hablar de Alejandra Pizarnik. Les doy la bienvenida con dos poemas de uno de los últimos libros de poesía que se publicó de Alejandra, que son textos póstumos, obviamente, y que es gente que recogió los poemas que Alejandra dejó listos, que estaban mecanografiados o que estaban corregidos, o que la misma Alejandra ya había dejado por escrito que estaban listos, ¿sí? En estos últimos poemas, pues como al igual que a lo largo de toda su carrera poética, pues se ven los temas generales acerca de los cuales escribe Alejandra Pizarnik. Sin embargo, quería leerles estos últimos dos y quiero dejar para la última clase de Alejandra Pizarnik estos últimos dos, que más precisamente están como lo ven aquí en el que están viendo en pantalla, de un libro que se llama Textos de Sombra, eh, porque tienen un tema en particular del que no hemos hablado y con el que quiero cerrar el asunto de Alejandra Pizarnik y de los poetas malditos. Eh, Como creo que ya probablemente les había dicho antes, pues los temas que les había explicado en la clase anterior, pues son apenas algunos, ¿no? De Alejandra Pizarnik se puede escribir mucho, Alejandra Pizarnik hablaba mucho de su infancia, hablaba mucho del miedo, hablaba mucho del jardín, como que es un símbolo que utiliza Alejandra todo el tiempo. Alejandra escribe mucho acerca de su padre, escribe mucho acerca del amor, en fin, ella tiene muchísimos, infinidad de temas. Y, y pues hablar de todos, obviamente, sería sí, pues, muchísimas clases. Y serían clases muy largas, además, porque pues el trabajo con Alejandra es bastante, bastante delicado, es bastante profundo, es decir, hay muchísimas cosas que decir, ¿sí? Entonces, por eso solo trabajamos los que vimos la clase pasada y el que vamos a trabajar el día de hoy. Volvamos aquí al primero, al entendimiento, que me gusta esta página, este blog en el que encontré este poema, porque arranca con una imagen muy interesante, que es una pintura de Frida Kahlo, que se llama Las dos Fridas. Aquí está el nombre, aquí abajo está, Las dos Fridas. Y me gusta mucho, pero me corro de aquí que estoy haciendo esto. Eso. Me gusta mucho porque refleja, la persona que hizo este blog me parece que comprendió a la perfección de qué iba este poema, ¿no? Que pues igual es bastante claro, ¿no? A pesar de que sea un juego con sombra y sombra, entendemos que a lo que se refiere Alejandra, que es un tema que se maneja a lo largo de toda su poesía, y es la dualidad de personas, de voces que viven dentro de Alejandra. Eh,
bien pueda ser que haga parte de su situación psicológica, de su situación psiquiátrica, aunque yo personalmente no lo creo así, o bien sea de veras una realidad estética y una realidad emocional de Alejandra. Ella todo el tiempo, tanto en la manera de su poesía como en sus diarios, como en las entrevistas que daba, siempre hablaba de que había muchas voces luchando dentro de ella. Cuando hablábamos de su biografía, hablábamos de cómo ella todo el tiempo tenía que debatirse entre lo que ella sentía que era y lo que ella sentía que los demás esperaban de ella. Entonces, a lo largo de toda su vida, ella se vio en esa dicotomía como se ven aquí las dos Fridas, ¿sí? Que las dos son Frida, pero ninguna de las dos es Frida. Básicamente lo mismo está diciendo Alejandra en este poema del entendimiento. El título habla mucho de ese asunto, ¿no? Es el entendimiento de que Alejandra no es una sola Alejandra, de que hay muchas Alejandras dentro de ella. Y sin embargo, la segunda parte del poema, que es prosa versada, es decir, no son versitos aparte en la estructura pues convencional a la que estamos acostumbrados, sino que está escrito en prosa, son parrafitos, pero tiene unas imágenes muy poéticas, por eso es prosa versada, se llama así. En fin, en el segundo parrafito de esta prosa versada, Alejandra llega a ese entendimiento de que, bueno, Sombra no borró el nombre de Sombra. ¿Sí? Es decir, si una de las Alejandras, si una de las voces que habitaban dentro de Alejandra dejara de existir hipotéticamente, ella no iba a dejar de ser Alejandra. Si una de las Alejandras se iba, ella seguía siendo Alejandra. Básicamente es lo que está diciendo en esta segunda parte del poema. Dice, algunas veces los clientes nuevos llamaban Sombra a Sombra, pero Sombra tendría por ambos nombres, como si ella, Sombra, fuese en efecto Sombra quien había muerto. Es decir, el asunto de la identidad acá es muy complejo, ¿no? Cuando uno pierde algo, cuando uno pierde una parte de uno mismo, uno tiende a decir, no, yo soy otra persona. Uno a veces pues lo dice sin pensar, ¿no? Pero dice, no, después de que yo tuve una relación con tal persona, me convertí en una persona diferente. O cuando terminé con esa persona, me volví alguien diferente. Uno habla de eso, pues, de manera muy ay, a la ligera, de manera muy frívola, pero pues es un proceso de identidad muy complejo, que es de lo que habla Alejandra aquí en este poema. Es decir, el hecho de perder una de sus voces o de que una de sus voces deje de existir no deja de ser Alejandra. Sin embargo, ninguna de las voces es Alejandra. Es una tensión, casi una contradicción entre ese asunto de la identidad que es muy complejo. Y en medio de esa tensión de que ella es muchas y a la vez ninguna, ¿sí? Pasamos texto de Sombra en el que arranca, que hace parte del mismo libro, de hecho es el último poema de ese libro, arranca con la pregunta, ¿qué máscara usaré cuando emerja de la sombra? Es decir, en esa tensión que ella tiene de saber que es muchas y no es ninguna, ella sabe que de todos modos tiene que salir, tiene que construir una identidad para relacionarse con los demás, tiene que construir una identidad a partir de la cual trabajar en el asunto de la poesía y en el asunto del trato con los otros y en el asunto de la tradición, de la cultura que hay alrededor de la literatura, de las editoriales, de sus amigos, de sus compañeros escritores, en fin, ella sabe que, que de todos modos tiene que ponerse una máscara, tiene que elegir una de esas Alejandras, tiene que elegir una de esas sombras para que la represente, ¿sí? Y en la segunda parte de aquí, en esta segunda parte del texto, del texto raya poema, dice, indeciblemente caigo en esto que en mí encuentro más o menos presente cuando alguien formula mi nombre. Es decir, llega a una especie como de acuerdo, ¿sí? Como que la gente me nombra Alejandra y eso quiere decir algo, o sea, esta gente me nombra, cuando alguien formula mi nombre, formula toda una idea de persona y a mí me toca acomodarme, ¿sí? Métanle cabeza un poquito a eso, que esto no aplica únicamente para Alejandra. Alejandra lo que hace es llevar esa tensión al límite, exagerar esa tensión y ponerla en un poema, pero eso no quiere decir que le pase solo a Alejandra. Eso nos pasa a todos. Háganse ustedes mismos esa pregunta que es un raye de verdad con el asunto de la identidad. ¿Qué imagen se harán los demás cuando dicen su nombre?
¿sí? Piénsense ustedes mismos, pucha, ¿qué imagen tendrán de Carlos Fiquitiva los demás? ¿Sí? Eso que formulan, eso que piensan cuando formulan su nombre, ¿qué será? ¿Será que eso que estas otras personas se imaginan cuando formulan sus nombres son ustedes? Qué pena que utilice sus nombres. Cuando otra persona formula el nombre Erika, formula el nombre Andrés, formula el nombre Cristian, formula el nombre Diego, formula el nombre Daniela, eso que esas personas tienen en la cabeza cuando formulan su nombre, cuando dicen su nombre, ¿será de verdad ustedes? Pucha, esa es la pregunta que se hace Alejandra y Alejandra ya ha pasado por todo este proceso tantas veces que dice, pues me resigno, que hijo de madres, ni yo misma sé quién soy. ¿Por qué entonces me voy a empezar a preocupar por lo que los demás estén diciendo cuando formulan mi nombre? Entonces ella se resigna y dice, caigo en esto que en mí encuentro más o menos presente cuando alguien formula mi nombre. Es decir, pues, me rindo. Digamos que sí. Digamos que eso que la gente se imagina cuando formula mi nombre es real. Sin embargo, se rinde y no se rinde porque el poema termina con ¿por qué mi boca está siempre abierta? Esa es una última pregunta de su identidad. ¿Por qué a pesar de esto sigo hablando? ¿Por qué a pesar de esto sigo escribiendo acerca de mi identidad cuando tengo este problema tan complejo de que tengo tantas sombras adentro de mí, que todas esas sombras soy yo, pero ninguna de esas sombras soy yo? En esa contradicción, y de todos modos ella sigue hablando, de todos modos ella sigue escribiendo, ¿por qué mi boca está siempre abierta? Pucha, por eso quería trabajar estos últimos dos poemas y este último tema de las sombras eh, al final de la clase de Alejandra, porque es una invitación a hacer una lectura detenida del concepto de identidad y el concepto que ustedes tienen de ustedes mismos. Desde lo más literal, desde lo más superficial que es su nombre, que no es para nada superficial, lo digo como por nombrar, como por darle una categoría, ¿no? Pero eso no es para nada superficial. Su nombre no es superficial, pero pues está en la superficie, es decir, es lo primero en lo que uno piensa cuando habla de identidad, mi nombre. Desde algo tan superficial como qué tendrá la gente en la cabeza cuando dice mi nombre, algo que está en la superficie, que es lo primero en lo que uno piensa en su nombre, hasta lo más profundo, es decir, yo sé quién soy uno solo, o será que dentro de mí también hay muchas sombras que a veces dejo salir dependiendo de dónde estoy. ¿Mm? Digamos que Alejandra utiliza la categoría sombra, pero pues se le ha nombrado de muchas formas, ¿no? De muchas maneras. ¿Sí? Las personalidades. De hecho, la misma Alejandra utiliza aquí el de las máscaras, por ejemplo, que ese se utiliza mucho también, de que uno se pone determinadas máscaras cuando está en determinadas situaciones. Es esa misma reflexión. Alejandra la escribe dándole la categoría de sombra, pero pues es esa reflexión de todas las diferentes personalidades que uno tiene adentro. ¿Sí? Volviendo un poquito aquí al anterior, al del entendimiento, aquí al final del primer párrafo de esta prosa versada, dice, Sombra no estaba tan terriblemente afligida por el triste suceso, y el día del entierro lo solemnizó con un banquete. Alejandra no está precisamente orgullosa de todas sus sombras. Y yo siento que eso también, Alejandra lo escribe y lo manifiesta, pero eso no quiere decir que Alejandra sea la única que está pasando por eso. Todos nosotros, creo yo, y si no, pues los felicito por su equilibrio y su salud emocional. Nosotros pasamos por esos momentos en los que hay ciertas partes de nosotros de las cuales no estamos precisamente orgullosos. Esas sombras que tenemos adentro, cuyas muertes no nos afligirían terriblemente, como dice Alejandra en el poema. Por poner un ejemplo concreto, yo no soy, pues no estoy precisamente orgulloso de lo perezoso que soy, por ejemplo. Eso es parte de mí, eso es una de mis sombras, es una de mis máscaras, digamos, si le quieren llamar de esa forma, ¿sí? Si yo pudiera dejar de ser perezoso,
no estaría terriblemente afligido. Si esa sombra muriera, yo no estaría terriblemente afligido. ¿Sí ven? Eso es lo que quiere decir Alejandra en esa parte, cuando dice, sombra no estaba tan terriblemente afligida por el triste suceso, porque hay partes de nosotros que si mueren, pues nosotros no estaríamos tan tristes de que mueran esas partes dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, que yo alguna vez, no sé si fue con ustedes o con algún o con otro curso, pero creo que alguna vez hablábamos de esas partes de nosotros que no nos gustan, que nos gustaría poder cambiar. Todo eso, si todas esas partes murieran, probablemente no estaríamos tan terriblemente afligidos porque esas partes, esas sombras murieran, ¿sí? Entonces, no solo en este libro de textos de sombras, sino a lo largo de toda su obra poética, Alejandra reflexiona sobre este asunto de la identidad. Ella todo el tiempo habla de sí misma como la reina y al mismo tiempo habla de sí misma como la cautivadora, es decir, como la que mantiene encerrada a alguien. Ella está en muchas ocasiones, menciona que ella está encerrada dentro de sí misma. Ella habla de la otra orilla, como la llegada a los otros, en fin, ella, o sea, a lo largo de toda su obra poética hace esta reflexión acerca de la identidad y le da muchos nombres. Yo quiero elegir el de la sombra, pues porque personalmente es el que más me gustó, pero si ustedes se acercan a la obra poética de Alejandra, se van a dar cuenta que ella habla de la identidad de muchas otras maneras, ¿listo? Me gusta este símbolo porque el símbolo es bonito, o sea, es efectivo, la imagen de la sombra es efectiva y por eso la quiero trabajar con ustedes, pero pues hay muchas maneras de nombrarlo, les repito. Sí, Alejandra le llama sombra, pero pues se le puede llamar personalidades, se le puede llamar máscaras, ¿sí? La Alejandra misma lo dice en otro de sus poemas, ella simplemente les llama Alejandras o Alejandra. En fin, hay muchas maneras de nombrarlo, ¿listo? Eh, Básicamente es eso, ese es el manejo que le da Alejandra a la identidad, que no somos uno solo, somos muchos, adentro de nosotros hay mucha gente, pero ninguno de esos solitos somos nosotros. Nosotros somos todos juntos, no somos ninguno de esos. Pero siempre nos toca mirar a ver qué máscara usaremos cuando emerjamos de la sombra, como dice aquí en este texto de sombra. Siempre elegimos una para hablarle a los demás. Es como que yo no les doy, yo no hablo con esta voz ni con este vocabulario todo el tiempo, porque es que lo que ustedes ven de mí es una sombra. ¿Sí? Eh, Cuando yo hablo con mi hermano, por ejemplo, ustedes no me reconocerían. Probablemente se burlarían de mí, porque sí es bastante graciosa, sí es bastante vergonzosa esa sombra, pero es otra, es completamente diferente. Y nosotros hacemos eso todo el tiempo y esa es la reflexión de Alejandra y la reflexión a la que yo quiero que lleguen ustedes, a que reflexionen un poquito acerca de su identidad, de qué es lo que los construye, qué es lo que los hace ustedes y qué tan tensionada está esa relación. ¿Sí? ¿Qué tan equilibradas están esas personalidades? ¿Qué tan equilibradas están esas sombras? ¿O qué tan equilibradas están esas máscaras? ¿Sí? En respuesta a ese ejercicio de identidad está mi parte favorita de la clase, que yo sé que también es la parte favorita de ustedes, la tarea. Sí. Eh, Esta vez les repito, es la última tarea que voy a dejar de Poetas Malditos. Entonces es ya formalmente la más compleja. Ya quiero que en este ejercicio hagan un intento de poema. Digamos que con el ejercicio de Yo Soy, que estuvo buenísimo a propósito, salieron unas cosas impresionantes. Muchas, muchas gracias. Salieron unas vainas, una berraquera. Hicimos un ejercicio con eso que era poético, ¿sí? Pero pues la forma estaba dada. Era una pregunta y una respuesta, una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta y así. En esta tarea que tienen acá es un poquito más compleja, hay que hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Listo? Sin embargo, ya ustedes me han dado muestras de que pueden hacerlo perfectamente, entonces confío en ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? Muy simple. Estamos hablando precisamente de todas esas sombras que tenemos adentro, de todas esas diferentes personalidades, de todas esas máscaras que tenemos adentro, que no las usamos todas al mismo tiempo, nunca. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Van a escribir uno o más poemas en los que hablen esas personalidades, en las que hablen esas sombras, ¿sí? Entonces, si ustedes
escriben, como acá está el ejemplo, texto de sombra 1. Y entonces dicen, bueno, aquí voy a hablar de mi sombra con mi familia. Entonces, no, con mi familia yo no digo groserías. Con mi familia, qué sé yo, con mi familia que me río mucho, soy muy escandalosa, en la casa soy muy escandalosa o escandaloso. Pero en cambio con mis amigos soy re grosero, pero hablo más pasito, o no hago tanto escándalo, no me río tanto, no sé, cada uno de ustedes sabrá, ¿sí? Entonces eligen una de esas sombras, de esas personalidades, y la describen, pero la van a describir en primera persona, es decir, la sombra va a hablar. Entonces, si la sombra de cómo son ustedes con sus familias va a ser el texto número 1, ustedes dicen, bueno, yo no digo, yo no soy vulgar con mis familiares, yo soy muy bien hablada o muy bien hablada. Sin embargo, mi familia me hace reír mucho. Entonces yo me río hartísimo cuando estoy con mi familia. ¿Sí? Eso. La sombra va a hablar en primera persona. Sin embargo, no es así de fácil porque, ojo lo que dice aquí al final. Esa descripción es de manera metafórica. Así como hicieron el ejercicio de yo soy, que hablaron de ustedes mismos de manera metafórica, que hablaron de sus ojos, de su cuerpo, de su futuro, de sus sueños, y hablaron de unas cosas muy poderosas, de veras estuvo buenísimo. Y lo hicieron de manera metafórica, lo mismo van a hacer acá. Entonces ya no van a decir, no, yo con mi familia soy muy bien hablada y no soy grosera. No, van a decir, cuando estoy con mi familia, de mi boca solo salen cantos de pájaros. Cuando estoy con mi familia, nunca sale nada sucio de mis labios. Una cosa así, pues si acabo de inventar así de buenas a primeras y salió horrible. Pero me refiero a eso, a que es de manera metafórica. Así como escribieron de manera metafórica en Yo Soy, quiero que escriban de manera metafórica en estos textos de sombra. Mínimo uno, mínimo un textico. Entonces, si van a hablar solo de cómo es esa sombra con su familia, lo pueden hacer. Quisiera yo que fueran más, ¿sí? Porque les repito, a no ser que tengan de veras ustedes ese equilibrio emocional admirable de ya saber quiénes son y comportarse igual en todas las situaciones. Si es así, los felicito mucho, pero no creo. Todos tenemos varias sombras adentro. Entonces me gustaría escuchar varias de esas sombras. Yo tengo aquí dos que hice así muy de afán como ejemplo, que son cosas muy diferentes, que son sombras que tengo adentro de cómo me comporto y de cómo soy con ciertas personas y en ciertas situaciones, ¿sí? Les repito, como los ejercicios metafóricos que hemos hecho hasta ahora, no es obligatorio que yo entienda de qué están hablando. Pues si yo entiendo, perfecto. Si no entiendo, como decía el señor Acevedo, creo que era en el ejercicio de Yo Soy, ese es el punto del ejercicio, que no sea que la metáfora no sea directa, que yo no sepa inmediatamente, sí, está hablando de que con el novio es toda, mejor dicho, no es obligatorio, ¿sí? Puede ser así muy enredado. Vean, por ejemplo, mis ejemplos. Quisiera repartir mis piezas de rompecabezas. Y si nadie las recibe, y si nadie las merece, y si mis manos no se extienden, sino que se cierran en un puño, y si mi voz grita tan alto que se caen todos los castillos de naipes, y si mis piezas no le encajan a nadie, es una preocupación de una parte de mí que, bueno, pues acá no me voy a poner a hablar de eso, pero pues esa es una de mis sombras. Y una de mis sombras hace esas preguntas. ¿Sí? Otra muy diferente es la sombra número 2, el texto de sombra número 2 que dice, yo no soy sombra, por día soy sombra, por día soy Bra. La luz llegará y cuando salte en una pierna tal vez me vea graciosa. La luz llegará y cuando salte en una pierna me voy a caer y seré la sombra de la sombra que quise ser. Lo mismo, esa es otra preocupación interna mía que tengo. ¿Sí? Si ustedes la comprenden, pues perfecto, no hay ningún inconveniente. Si no la comprenden, tampoco. De hecho, la escribí esperando que ustedes no la entendieran porque es un asunto muy personal. pero, pero pues no importa. Entonces a eso voy. A que de este ejercicio hay que hacer una reflexión de veras muy intensa acerca de su identidad, de cómo son ustedes, de si siempre son iguales. Si siempre son iguales, perfecto, no está mal, me mandan solo un texto.
Pero si en esa reflexión se dan cuenta que son de una forma con sus amigos, de una forma con los en clase con nosotros los profesores, de otra forma en su familia, si se dan cuenta, como le pasaba a Alejandra, que hay una parte de ustedes que solo la conocen ustedes, ¿sí? Que esa parte nunca se la han mostrado a nadie, esa parte le pasó a Alejandra y ella escribe sobre eso en muchas ocasiones. Escriban de eso también, ¿listo? Recibo mínimo uno, ¿sí? Máximo, bueno, los que ustedes quieran, ¿listo? Procuren mantener la forma, que la forma sea así como las de los ejemplos que puse acá. Si lo van a hacer en prosa versada como Alejandra, no pasa nada tampoco. ¿Listo? Procuren hacerlo así para que se vayan acostumbrando a la forma de los versos, pero si lo van a hacer en prosa versada como Alejandra, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno,